Bienvenidos al podcast de las ventas de Combo AI. Esta tarde hemos traído otro tipo de perfil al que estamos acostumbrados. Jordi Miró, CEO de Others Network, bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros. Qué bueno. Hoy, en nuestro podcast siempre es de ventas, ¿vale? Sin embargo, Jordi y yo nos conocimos porque yo le intenté vender algo a Jordi y dije, hostia, esto no es un CEO normal, ¿vale? O sea, vi muchas cosas que la verdad es que me impactaron a la hora de intentar venderle y dije, tienes que venir aquí, tienes que compartirnos ese conocimiento que ya traes de ventas. A ver, yo de ventas sé muy poco. Es decir, es cierto que a lo largo de mi carrera he llegado a hacer ventas puras y duras, visitando desde tiendas a potenciales clientes, pero es cierto que sobre todo en el último año y medio, que pasé de ser el CTO de Hotels Network al CIO, que qué demonios quiere decir CIO, porque era Chief Innovation Officer, porque llevaba un equipo de innovación, pero poco a poco eso fue mutando en liderar el área de operaciones, y obviamente en esa parte de operaciones había sobre todo al principio dos grandes unidades, el CRM y toda la parte de Data Analysis BI, y ahí es cuando empiezas a sufrir más o a entender más cosas que desde el otro lado de la mesa o te suenan a chino o no conoces o no quieres conocer o te dan simplemente igual porque tienes ya suficiente con tu parte del problema, ¿no? Y ahí es donde pues dices, oye, mi visión de las ventas es totalmente distinta porque yo no vengo del mundo de las ventas, vengo del mundo de la tecnología, pero hay una cosa que potencialmente debería entender bien, que es cómo podemos facilitar a nuestro equipo de ventas a través de tecnología hacer más cosas con el mismo equipo o a conseguir que el nuevo equipo tenga un ramp up más corto, y así eso lo metes en esta época que estamos viviendo de la inteligencia artificial. Cómo podemos aprovecharnos de la inteligencia artificial en todo ese ciclo de vida de un cliente dentro de la compañía. Totalmente, ¿no? El otro día teníamos aquí a Chema, ex Head of Sales de Persona, ¿no? Que nos decía siempre, eh, vender tecnología es fácil, o ahorras coste, ¿no? O haces que vendas más, una de las dos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos estabas contando Sí, tú al ahora? final yo creo que desde el punto de vista de coste es muy fácil. Es decir, que es lo que quieres, que cada sales rep sea capaz de vender más, y aquí no entro en el subir la cuota, pegarle y la zanahoria y el palo, no, quiero decir, en unas condiciones normales a mí me gustaría, igual que le pido a mis ingenieros que sean capaces de, con un montón de herramientas nuevas, que sean capaces de producir más código mejor en el mismo tiempo, simple y llanamente porque tienes nuevas herramientas que te ayudan, asumo que en todas las áreas es relativamente parecido, ¿no? Es decir, tiene que haber nuevas herramientas que a todos nos ayuden a hacer mejor el trabajo, ¿no? Y entonces, si coges lo que es el funnel de ventas, me da igual si es un B2B o un B2C, ¿eh? Si ves ese funnel, siempre hemos pasado de lo que es la automatización, ¿no?, pura y dura, con cierto tipo de herramientas, a ponerle un poco de inteligencia a eso y a ser capaces de ir un paso más allá, ¿no? Y es pensar en el futuro y poder anticipar cosas, lo cual debe hacer que cualquiera de nosotros a la hora de mantener esas relaciones comerciales tengamos mucha más información antes de tenerlas. Si además has tenido varias interacciones, pues antes tenías tu CRM con tus notas, con tus cosas, ahora a golpe de botón puedes tener una visión muy rápida de, oye, ¿cómo está esta cuenta? Y además puedes incluso predecir qué va a pasar, o con ciertos modelos podrías decir, esta cuenta se parece a todas estas que tengo, todas estas cuentas que tengo, este es el journey que han hecho conmigo, este es el camino y cómo empecé aquí y las he ido llevando. Pero al final el coste de capturar una cuenta, cualquiera de nosotros lo que quieres luego es poder ir haciéndole upsell, ¿no? Porque si no, si tienes que crecer a punta de new business constantemente, es una tarea compleja, ¿no? Entonces todo ese tipo de información, cómo eres capaz de encontrar el vendor apropiado, y muchas veces el vendor número uno no es el mejor para ti, por tamaño de empresa, por ubicación, por un montón de cosas. Y entonces, habiendo hecho software toda mi vida, habiendo hecho consultoría tecnológica y demás, pues sí que creo que en esa parte de operaciones aporto algo distinto al COO, director de operaciones más clásico, que a lo mejor viene más del mundo del negocio, que es una parte que entiendo muy bien. Claro. Y en ese sentido, ¿qué es lo que más te sorprendió a ti cuando entraste a descubrir este nuevo mundo desconocido? Yo creo que
Uno, lo complejo que puede llegar a ser Salesforce. Es decir, que a veces el tener tanta flexibilidad pues, es maravilloso, pero a su vez es su propio mal, ¿no? Y luego la cantidad de ideas preconcebidas que tienes sobre cómo funcionan las ventas, ¿no? Entonces yo creo que uno de los problemas, sobre todo desde el área más de ingeniería, en muchos casos es lo lejos que estás de las ventas, ¿no? Y de lo lejos que a veces, en función de cómo sea la estructura del equipo, puedes tener gente que hace más preventa técnica, entonces está un poco más cerca del proceso de venta, pero el equipo de ingeniería y desarrollo de producto en muchas ocasiones está bastante lejano a lo que es la venta, ¿no? Y hoy leía una cosa, alguien que grababa un podcast de Iván, que era Go-to-Market Engineering, ¿no? Y es algo a lo que llevo tiempo dándole vueltas, ¿no? Viendo esto, que es cómo desde el punto de vista de ingeniería, que es lo que he hecho toda mi carrera, deberíamos ser capaces de apoyar más a las ventas. Yo siempre he dicho que me siento muy cómodo en la intersección entre negocio, personas y tecnología, ¿no? Y últimamente pienso que en esa pata de negocio, para mí, muchas veces lo que es la venta, que es lo que origina, si tú quieres, es el inicio del funnel del negocio, no existía por desconocimiento, ¿no? Y entonces, en este último año y medio, y además es cierto que con David, la persona que lidera toda la parte de Salesforce en la compañía, llevábamos años hablando de cómo puede ser que tengamos, y lo hablo con mucha gente y le pasa algo parecido, ¿no? El mundo de negocio-ventas está aquí, el mundo del producto está aquí, y no se hablan, yo hablo desde un punto de vista técnico, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que ciertas bases de datos o sistemas no estén mucho más conectados desde, no te voy a decir el día 1, porque muy probablemente en el día 1, en el día 2, día 10, tu problema está en sobrevivir y no en tener un stack tecnológico desde las ventas hasta el producto maravilloso y totalmente integrado, pero ¿cuándo es ese sweet spot para que esa integración empiece a pasar? Porque si no, cuanto más lejos y más grande, tienes dos ecosistemas que crecen mucho, con nombres que suelen ser los mismos, que no quieren decir lo mismo dentro de una organización y que además ni se hablan entre ellos, ¿no? En el pasado me pasó también en Wacky TV, que se lo vendimos a Rakuten, teníamos siempre una pelea con el CAC. ¿Vale? Y el CAC se medía en 3 equipos distintos con 3 fórmulas distintas. Hostia. Porque cada uno lo calculaba, pues yo creo que sin maldad ninguna, cada uno de nosotros lo calculábamos como creíamos que debíamos calcularlo. Hasta que un día dices, no, CAC solo puede haber uno en la compañía, no puede haber 3 CACs, ¿no? Porque pues ese tipo de cosas muchas veces, en el encontrar cuándo es el momento para que esa convergencia entre lo que es tecnología, negocio, ventas, suceda, yo creo que desde el punto de vista sobre todo de ingeniería, deberíamos ser mucho más conscientes de lo que podemos facilitar y ayudar a que ventas consiga los objetivos, que al final siempre decimos, ¿no?, que el producto se debe vender solo. O sea, eso sería maravilloso y quizá Apple lo consigue de una forma muy sencilla, pero el resto tenemos que picar mucha piedra para que el producto se venda solo y además en muchos casos pues no se vende solo. O sea, ¿cuántos de nosotros el inbound es superior al outbound? No sé, conozco muy poquito caso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Obviamente a través de nuestro equipo de producto, que debe estar muy cerca del cliente, vía sales, vía CS, haciéndonos llegar esa información, pero creo que ingeniería debería estar mucho más cerca para entender cómo decisiones tecnológicas que tomamos afectan a ese proceso de venta y cómo ayudamos a nuestros equipos de venta a poder vender más fácil, que el producto se venda mejor. Y en ese sentido, ¿no? Porque conozco varias dinámicas que se prueban en algunas empresas, ¿no? Que es en plan, ostras, una dinámica de team working, ¿no? Donde los ingenieros le tienen que vender a los vendedores cómo venden el producto y claro, eso montan unas fiestas tremendas y la verdad es que creo que son ejercicios bastante enriquecedores. En tu experiencia, con tus equipos, ¿cómo has intentado construir esos puentes? Yo creo que hay y estoy convencido que ahora hay formas de hacerlo mucho mejor, ¿no? Pero hay una muy, muy simple que es, tanto en ventas como en Customer Success, es hacerles pasar por la experiencia. Invitarles a la venta. Oye, igual que cuando
y ahora con las nuevas tecnologías, yo creo que esto va a cambiar mucho, pero hasta ahora, ¿cómo hacías con los nuevos sales reps? Hacían shadowing, se tragaban no sé cuántas llamadas de la gente que llevaba más tiempo en la compañía o más senior para aprender cómo vendemos aquí, ¿no? Eso lo puedes hacer igualmente con tus ingenieros. ¿Lo has hecho? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te dicen los ingenieros? ¿Cuál es el feedback? Bueno, en muchos casos es una experiencia rara porque no están acostumbradas, además es un lenguaje en muchos casos distintos. A veces el sales rep tiene que explicarle a un tercero el producto o la tecnología y desde ingeniería decimos, joder, qué mal lo está contando. Ya, pero tenemos que entender que hablamos lenguajes distintos, ¿no? Es decir, que a nivel de ingeniería quizá explicamos las cosas de una forma, pero si la explicas como la discusión que tendríamos dentro del equipo de ingeniería, la contraparte de nuestro sales rep quizá no se entera de nada y entonces no vendemos, ¿no? Entonces, ese es uno de los aprendizajes que es, oye, está muy bien que tú hables inglés, que yo hable chino, pero en algún momento para hablar entre nosotros tenemos que encontrar un idioma común, que probablemente no es ni el tuyo ni el mío, para que consigamos que la historia, el storytelling funcione, ¿no? Entonces, yo creo que ayudar en ese storytelling hay muchas veces que es muy interesante porque a medida que conoces el tipo de cliente al que atacas, en función del tamaño, del segmento, de un montón de cosas, ese storytelling cambia, ¿no? Y a lo mejor necesitas ser un poco más técnico en función de la audiencia que tienes, ¿no? Entonces, si tú has ayudado en ese proceso, por ejemplo, yo este año he estado colaborando mucho con nuestro equipo de partnerships para grandes cuentas, preparando información y demás para hacerle ver a las grandes cuentas que seguimos siendo una startup, pero que las bases son sólidas, que tenemos todos los certificados de seguridad que hay que tener, que tal y que cual. Eso a otro tipo de clientes quizá no hay que contárselo desde el día uno. Entonces, el estar involucrado en ese nivel te ayuda a decir, oye, ya veo quizá por qué nos está costando un poco vender desde el punto de vista técnico, ¿qué tal si? O te ayudo en el material, o ya es la segunda, tercera, cuarta vez que escuchamos esto de los clientes y a lo mejor estaba en el roadmap. Pues lo que hay que hacer es ayudar a traer esto antes a la realidad y no dejarlo ahí en el roadmap esperando, ¿no? Y lo mismo pasa con CS, es decir, creo que no hay nada mejor si tienes un equipo de helpdesk que hacer pasar a todo el mundo por ahí. Estoy 100% de acuerdo. Y cuando tú eres ingeniero y has desarrollado una feature que tú crees que está maravillosa, que pasa todos sus tests, que entonces ha ido a producción y pasas 1 o 2 días en helpdesk y empiezan a entrar, sobre todo eso lo ves más en B2C, ¿no? Donde hay mucho más volumen. Te llegan comentarios de una feature que quizá no has hecho tú, pero ha hecho tu compañero y sabes, y dices, ostras, y no entiende que si esto es trivial. No, pues resulta que como el producto no se vende solo, ese flow que para ti es tan normal, para un usuario normal no lo es. Me parece brutal e importantísimo lo que comentas, porque además es eso, ¿no? O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo y decimos, ¡buah! Impoluto, ¿no? Pero no somos conscientes de toda la secuencia que trae ese trabajo, ¿no? Y hasta que llega al cliente final. Y él es el que decide al final cómo ha ido esa cadena de valor y qué nota va a sacar esa cadena de valor, ¿no? Y en ese sentido, para ayudar, por ejemplo, a directores, head of, CEOs, etcétera, ¿hay alguna recurrencia o algún mínimo que les pondrías tú a los ingenieros de que tuvieran que pasar por CX o por ventas? Mira, supongo que depende del negocio, ¿no? Pero yo sí creo que, obviamente, cuanto más senior, más deberías pasar, ¿Vale? porque tienes más influencia y posiblemente además tienes más capacidad de extraer más valor de esas llamadas, sobre todo en la parte de sales y en la parte de CS, todo el mundo. Todo el mundo, ya. ¿Con un mínimo de recurrencia? Sí, depende de las compañías. He visto diferentes cosas, pero sí, varias veces al año. Varias veces al año. Sí, si lo haces un día al año, Es como creo la que performance review, voy a ¿no? De un decir, día al año. creo que duele suficiente poco. Y Claro. entonces, bueno, pues paso un día y ya está. Mientras que si paso, no sé, 2 días seguidos, 2 veces 2 días o tal, oye, y lo que digo, sobre todo yo creo que la diferencia es muy grande en función del tipo de negocio y el volumen de issues que tengas o el volumen de interacciones con clientes que puedas tener, ¿no? Entonces, en eso y el tamaño que tengas de compañía y los diferentes niveles de seniority, sí creo que es muy valioso el poder estar más cerca, porque si no es como el juego del teléfono, ¿no? Es decir, está sales, a lo mejor va alguien de CS, a lo mejor va alguien de producto, no va nadie de ingeniería, entonces ya entiendo que producto debe capturar
esos requerimientos, ese valor, trasladarlo a requisitos hacia tecnología y tal. Pero parece el juego del teléfono, ¿no? Y a la que haces 2, 3 saltos, el 100% de la información no está ahí. Mientras que si en según qué momentos hay alguien con esa otra visión mucho más quizá analítica, binaria y demás, pues también va a aportar a esa definición unos matices que deberían enriquecer. Sí, sí. Y además me vienen situaciones de casos en los que cosas que, además llega un momento, ¿no?, en que a veces el vendedor mismo como que asume por ineficiente una cosa y ya su cerebro ya ha conseguido hacer una objeción y lo ve el de ingeniería y lo soluciona esa misma tarde, ¿sabes? Y ya el de ventas es que ni lo reportaba porque ya... Bueno, porque yo creo que también hay un problema, ¿no? Que muchas veces depende de dónde esté ese problema, ¿no? Si es customer facing es mucho más probable que producto e ingeniería tengan ganas de solucionarlo rápido. Pero a veces, y es parte de lo que he venido pensando últimamente, es muchas de esas formas en las que ingeniería puede ayudar a ventas no están en el producto y están en todas esas herramientas internas, en todas esas integraciones, y muchas de ellas son, como tú dices, son relativamente sencillas. Pero como son internas, ¿no? Esto es como los dashboards. Los dashboards hacia afuera son preciosos y bonitos y normalmente los dashboards internos son feitos, ¿no? Porque, Pesan bueno, más. con que funcionen, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto no está integrado, pero bueno, te descargas esto, haces esto y... Ok. A veces hacer esa integración son días de trabajo para ingeniería y normalmente pues los sueldos de ingeniería suelen ser los más caros de la compañía, con lo cual tienes que pensar muy bien dónde poner esas horas, pero es que a veces son media hora. Sí, sí, lo he visto. Pero como ya estás cansado desde otras áreas de la compañía de pedir cosas y que te digan que no, pues no lo dices. Entonces, ¿cómo balanceas eso? Entonces, yo ahora, digamos, en la posición en que estoy ahora, parte de la gracia que tiene para mí es que yo hay cosas que ya sé que son media hora. Claro. Mientras que quizá otra persona que sería mucho mejor que yo en otras áreas del trabajo que hago, eso no sabe si es media hora o 5 días. Entonces, a veces entre la duda, hostia, pues no sé qué hacer. Claro. Pues yo fallo en otras áreas, pero en esa, y bueno, además, pues el equipo de ingeniería, mucha parte del equipo lo contraté yo, conozco muy bien quién hay, conozco muy bien el producto, y cuando tengo alguna duda, sé a quién tengo que, no tardo nada ya sé a quién hay que ir a preguntarle. Claro. Esto es súper importante, ¿no? A la que la empresa va cogiendo cierto tamaño, el conocer muy bien el interior y el que yo creo que es muy importante que el de ventas se preocupe también de conocer a los ingenieros, a quién puedo tirar, ostras, en esta demo igual me tiro a este, en esta venta Pero eso, intento arrastrarme a este tío. esto solo pasa si de verdad esos equipos no son silos. Y es cierto pues, que el remoto es maravilloso para muchas cosas, pero para otras no es tan sencillo, porque si nosotros tenemos equipo de venta desde Australia hasta Estados Unidos. Claro, el australiano joder, pues tiene que hacer un trabajo grande para acabar de entender quién es quién, ¿no? Mientras que el equipo que tenemos en Barcelona, que es muy grande, Ya pues les cogen de las orejas y más o menos todo el mundo meten. sabe quién es quién, ¿no? Entonces, yo creo que es importante de forma constante, porque sí que todo está documentado, pero ¿cuántos de nosotros buscamos lo que está en el Notion de la compañía, en el Confluence o tal? Entonces a veces hay que, de forma constante, repetirle a la gente quién es quién, porque si no, pues no busco, no tengo tiempo, porque todos vamos fatal de tiempo, entonces asumes que nadie está... Nosotros tenemos una máxima en la oficina, que es que default to yes, si un compañero te pide algo, tienes que parar lo que estás haciendo, tienes que atenderlo y la gente dice, oh, pues eso es contraproducente. No, es que mañana va a ser al revés, voy a ser yo el que necesite algo y espero que el otro haga lo mismo, ¿no? Al final es un quid pro quo, claro, si solo pides, pues a lo mejor hay alguien que un día te dice, oye, ya está, pero entonces, cuando tú sabes bien quién es el experto en los diferentes dominios, pues es igual que en ventas, o sea, tú sabes de todo lo que es el proceso de ventas, quién hace mejor cada parte del proceso, ¿no? Y sobre todo quién se le da mejor ciertos Claro, perfiles. claro, entonces tú deberías saber, y además ahora pues con herramientas como la vuestra, decir, oye, yo es que quiero tener los mejores momentos de cada parte del funnel y podérselos enseñar a todo el mundo y decirle, oye, ¿por qué tú no lo haces tan bien como fulano, que los closings los hace de maravilla? O esta persona mira cómo levanta la información, mira cómo solo hace las preguntas relevantes. Pues todo eso ahora, con todas las plataformas como la vuestra,
es mucho más sencillo que lo teníamos antes. Pues esto es igual, es decir, si yo sé desde un punto de vista de ingeniería quién interacciona mejor con el cliente, quién tiene un mayor detalle de tal, pues debería usarlo igualmente. Totalmente. Súper interesante, Jordi. Y ahora también me gustaría explorar, porque claro, eres el primer perfil más tecnológico que he tenido aquí en la oportunidad de entrevistar, ¿no? Y me gustaría que nos contaras un poco qué es aquello que mueve a Jordi para que le hagan bien una venta, ¿no? Cuando Jordi evalúa que dice, ostras, esto me ha removido, me ha generado confianza, vamos a por ello. Yo creo que hay dos casos, ¿no? Que es lo que decía antes. El inbound o el outbound, digamos en este caso, hacia uno, ¿no? Que es, uno es cuando tú estás, yo creo que es mucho más sencillo cuando tú estás buscando algo, ¿no? Cuando tú tienes una necesidad y te encuentras en esa fase de decir, quiero mejorar esto, necesito una herramienta para esto, y pues te pones a buscar, empiezas a... Sí, pero seguro que buscando esas herramientas ha tenido que haber gente que has dicho, buf, qué palo, y gente que has dicho, hostia. Yo creo que lo primero para mí es cuando la venta es personalizada, es decir, cuando esa persona se preocupa, o bien porque ha buscado la información o porque durante la interacción lo ves, no ha venido con, este es mi libro, y este libro vale para todo el mundo. No es verdad, es decir, todas nuestras soluciones tienen un sweet spot mejor que otro, un segmento, un mercado, un momento, ¿no? Entonces, pues hay casos en los que te has equivocado tú o el vendedor, y es que, no sé, me encantaría comprar un Ferrari, pero no tengo el dinero, entonces, pues mejor que ni entre al concesionario, ¿no? Pero si entro, pues probablemente el vendedor de Ferrari lo primero que debería decirme es, quizás se ha equivocado usted, ¿no? Pero cuando tú ves que ese vendedor ha hecho el trabajo de entender quién es tu compañía, qué haces, el tamaño, ha buscado la información suficiente como para entender si hay un fit o no, y luego cuando ves, a mí hay algo que para mí es muy importante, que es el respeto del tiempo. Si hemos agendado media hora, es media hora. A lo mejor necesitas más tiempo, entonces deberíamos haber agendado más tiempo, pero... y para mí sobre todo es eso, el hecho de que esas interacciones estén bien dirigidas, entendiendo quién es la compañía y quién es Jordi. Yo creo que a día de hoy es relativamente fácil sacar información de cualquiera de nosotros como para entender un poco con quién te vas a sentar a hablar. Y luego eso, el decir, oye, si hemos puesto un slot de media hora, en media hora yo he de ser capaz de tener una agenda clarísima de qué quiero hacer yo en esa media hora, ¿no? Que si me quedo sin tiempo, a lo mejor no hay una segunda oportunidad. O sea, para Jordi, el upfront contract clave, ¿no? En plan, oye, ¿qué vamos a tratar en esta media hora? Respetar los tiempos. Y a veces no tengo ni por qué saberlo yo. No, o sea, es la preparación del vendedor, ¿no? Que tiene que venir con un upfront contract, sí, personalización. tienes que saber, oye, si yo en la información que he obtenido, por lo que sea, porque Jordi nos ha dejado una información en algún canal nuestro, o porque nosotros lo hemos escrito y nos ha dicho, oye, sí, me interesa hablar, oye, con esa información yo en media hora, 45 minutos, en esa hora, ¿qué es lo que le tengo que poner yo delante que le parezca suficientemente sexy como para poder conseguir una siguiente interacción con él, con su equipo, con quien sea, ¿no? Yo creo que esas dos cosas para mí son clave, que es que no sea, te entrego entre comillas, un folleto, sí, y te hago una presentación y, o sea, es lo típico, una presentación, no, es que mis clientes son del IBEX 35. Uf, venga, hasta luego. Es que quizá ya vamos mal, ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajo previo y el tener muy claro en cuánto tiempo que necesito conseguir es clave. Y en esa primera reunión, ¿te gusta que te presenten ya algo del producto o prefieres hacer una fase deep discovery y luego ver el producto? A mí en general me gusta ver el producto. Prefiero ver el producto que una presentación. Asumo que hay momentos en los que no hay producto, pero en general, digamos,
prefiero... en esa primera reunión te gustaría, o sea, te gusta que te enseñen ya el producto, ¿no? O sea, que ya te dejen... Y no necesito hacer un deep dive en el producto, pero sí todos sabemos cuáles son esas 2-3 features por las que mayoritariamente nos compran nuestros clientes. Son nuestros mayores ganchos comerciales. Pues enséñame esas 2-3 cosas. Claro, vale. Y hay también un dicho, digámoslo así, o un trend, ¿no? Que se dice, ostras, CFOs, CTOs, CIOs, ¿no? Oye, ROI, números, directo, straight to the point. Yo creo que es muy así, pero yo creo que Compa, en cualquier equipo debería ser similar. Al final, tú tienes un budget y ese budget es finito, da igual que seas Google, es finito. No puedes invertir en todo lo que te gustaría. Entonces, al final, ¿por qué invierto en A y no en B? Pues tú tienes que hacer unos números, un assessment de decir, oye, me va a costar tanto, y muchas veces es cómo calculo ese retorno. Porque a veces el retorno, claro, cuando el retorno es muy simple y es que voy a pagar menos que, pues entramos en una guerra de precios. Pero a veces ese retorno no se mide en cuanto pago, sino que ese retorno lo obtengo de otras formas, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera tiene que encontrar en su pitch de ventas cuáles son esos números promedios que tú tienes con tus clientes que te hacen destacar. Le vas a ahorrar tiempo, le vas a ahorrar dinero, le vas a... no sé cuáles son, pero esos los deberías destacar desde la primera slide. Y en ese sentido, porque también ahora se habla mucho, ¿no?, de que eso está muerto, porque eso ya no se lo cree nadie, pero lo que está muy vivo es la prueba de concepto, ¿no? Y como que ahora se está migrando un poco, ¿no? Pero la prueba de concepto es muy cara. Es decir, la prueba de concepto es cara para las dos partes, ¿vale? Tú como proveedor incurres en unos costes, los que sean, y asumo que probablemente me vas a limitar la prueba de concepto, con lo cual también tengo un problema, porque si no puedo probar en su totalidad el producto, no sé si me va a gustar o no. Pero luego, ¿cuántas pruebas de concepto eres capaz de hacer tú en un momento? El día que hablamos tú y yo, pues me hubiera encantado, pero ya estaba corriendo 2 pruebas de concepto más, de 2 cosas distintas, pero dentro de ese mismo equipo, con lo cual no tengo más recursos, porque ese equipo está haciendo su trabajo, tiene que llegar a su cuota, y además le pido que pruebe herramientas nuevas y me dé feedback para decidir si esa POC continúa en el tiempo como un producto que metemos dentro del stack o la descarto, con lo cual solo hago POCs de cosas que le doy un porcentaje muy alto de que pasen a ser parte del stack. Si no, la inversión es muy cara. O sea, primero te tienen que demostrar un ROI para luego pasar un POC, sí. por ejemplo. O sea, demostrar, o que yo lo... Sí, me tiene que demostrar o yo convencerme de que hay un ROI y entonces decir, bueno, pues yo voy a tener que hacer una inversión de tiempo y dinero, aunque la POC sea gratis, al final el tiempo es lo más caro que tenemos, en hacerlo. Entonces, ¿me gustan las POC? Sí, pero puedes hacer las que puedes hacer. Y entonces, en ese sentido, ¿tú crees que hay alguna manera o harías alguna recomendación para vender sin POC? ¿Comprarías algo sin POC? Perdón. Compro cosas sin POC. Sin POC. ¿Qué tienen en común esas cosas? Yo creo que en general son productos, compras sin POC cosas que son muy conocidas y diría muy estables y de las que todo el mundo te habla bien. Vale. Ya sabes que si no es el mejor, es de los mejores. Vale. En el resto de cosas, pues haces POCs, pero puedes hacer las que puedes hacer en paralelo. Claro. Y cada POC que haces es una que no haces. Entonces, mejor que aciertes porque si no, tienes un problema. Oye, muy bien, súper interesante, Jordi. Y antes estábamos comentando, ¿no?, de, ostras, durante toda esta carrera tuya, ¿no?, todos los aprendizajes que habías tenido, ¿cuáles serían los 3 grandes consejos que le darías al Jordi de hace 10 años? Uno le diría que pasara más tiempo haciendo otras cosas. Es decir, y esto es un poco contraproducente, ¿no? Porque a medida que creces te especializas muchas veces, pero
Y yo he tenido la suerte de haber tenido diferentes roles en diferentes empresas, pero quizá haber pasado un poquito más de tiempo haciendo más cosas que no solo tecnología, es algo que hubiera hecho. Hay algo que digo muchas veces y es aprender a decir que no. Y la otra que le diría es que siga soñando. Es decir, hay que soñar, hay que ser feliz, que por suerte o por desgracia solo tenemos una vida, entonces hay que perseguir los sueños que uno tiene, sean los que sean. Y para perseguirlos en muchas ocasiones hay que decir que no a muchas cosas, porque no se puede hacer todo. La pío sí que estás haciendo, ¿no? El sí que le dices a uno, le estás diciendo que no a otro. Totalmente. Entonces, al final, y yo esto a mis hijos se lo digo mucho, la vida va de tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones que has tomado. Puedes mirar para atrás para intentar aprender, no para arrepentirte, pero tú has tomado hoy una decisión que va a tener unas consecuencias, pocas, grandes, pero las va a tener. Hay que apechugar con ellas. Totalmente, ¿no? Y hablando de consecuencias, ya que aprovecho para tener un rol como tú de señor y a nivel tecnológico, ¿dónde crees que nos va a llevar la inteligencia artificial? ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias? Yo creo que no las sabemos nadie, pero que estamos viviendo, así como la gente que vivió la revolución industrial debió ver el día y la noche, yo creo que estamos ante uno de los grandes cambios, parece pedante, de la humanidad, pero sin duda. Y en ese sentido, ¿crees que AI agents sustituirán a vendedores o no? No, yo creo que AI agents nos ayudarán a todos a hacer nuestro trabajo y es posible que ciertos trabajos desaparezcan, pero aparecerán otros. Lo que pasa es que la incertidumbre es lo que peor lleva al ser humano, ¿no? Claro. Entonces, ¿los AI agents harán que no haya programadores? Pues no lo creo. Lo que sí es un hecho es que los AI agents y los diferentes AI toolings en el mundo del desarrollo nos están ayudando a ser más rápidos y más eficientes. Pero el hombre es un animal social. Por más que los AI agents cada vez se parezcan más a personas, yo creo que hay ciertas partes del proceso de ventas que harán personas. O a lo mejor aparecerán nuevos skills dentro de ese funnel que a día de hoy no necesitamos porque no hacemos, que harán personas. Entonces, yo creo que lo que nos va a hacer es poder hacer más cosas de las que hacemos, y que desaparecerán cosas, otras aparecerán y otras mutarán. Pero yo soy un fiel creyente de que la inteligencia artificial nos va a ayudar, pero que al final es el ser humano el que, digamos, no me gusta la palabra dominará, pero digamos, usará esa inteligencia artificial. Y, por ejemplo, si tú ahora, imagínate, tienes un público aquí de 30 o 40 vendedores, ¿no? Respecto con la inteligencia artificial, ¿qué les recomendarías a ellos? Yo les recomendaría que probasen dentro de lo que es el funnel de ventas diferentes herramientas que les puedan ayudar en esas partes. Yo creo que hay cosas que ya casi todo el mundo hace, pues oye, yo quiero poder grabar las llamadas, quiero que me des un resumen de las llamadas, quiero que me des un resumen de la cuenta, quiero que me des un feedback de cómo ha ido la llamada, quiero que me puedas ayudar a hacer forecasting de qué debería hacer. Todo esto hace 4 o 5 años parecía ciencia ficción, ¿no? Pero, oye, pues ayúdame a encontrar leads, automatízame todo lo posible, súper personalizado toda esa interacción hasta el momento que yo me tenga que poner delante, pero me tengo que poner delante. Ahora, si para ponerme delante antes invertía 20 horas y ahora dedico horas puntuales a revisar que ese agente está haciendo bien su tarea, pues seguro que puedo ir haciendo otras cosas que aportan más valor, ¿no? Todo el proceso de closing. Oye, pues es verdad que con los CRMs hemos automatizado muchas cosas, pero estoy convencido que hay cosas que podemos hacer mejor. Entonces, yo creo que, así como les digo a los ingenieros que tienen que presionar a sus tech leads y a sus CTOs a usar cierto tipo de herramientas, yo creo que tanto si bien de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba hemos de ser capaces de hacerle ver a la organización que hay que invertir en ciertas herramientas para que yo aporte más valor, en donde aporto más valor a la compañía, y en ese otro tipo de cosas busquemos cuál es la herramienta dentro del budget que tenemos que nos ayude a hacer las cosas mejor. Además, una de las cosas es, tú y yo tenemos un horario, es decir, yo trabajo muy bien por la mañana, peor por la tarde y tal. El AI Agent no. El AI Agent 24/7, ¿no? Entonces,
Probablemente para cierto tipo de tareas, que es que la AI Agent va a ser mucho mejor que las haga yo. Y a nivel, por ejemplo, formativo, ¿hay alguna vertical de todo esto de la inteligencia artificial que recomendarías por las skills que necesitan los vendedores que podrían empezar a formarse? ¿O algún libro, algo por donde pudieran empezar? Yo creo que hay algo que todos, independientemente del vertical, todos deberíamos de aprender prompt engineering. ¿Cómo empezarías a aprender Es prompt decir, engineering? pues mira, Xavier Matriain, que es uno de los directivos de Google en el área de inteligencia artificial, tiene un curso publicado maravilloso. Vale. Yo creo que, y esto se lo digo a mis hijos, que tienen los mayores 15 y 16, es que vais a tener que hablar con el LLMs. Cuanto antes aprendéis a escribir buenos prompts, mejor. Claro, Simple y llanamente. claro. Qué bueno. Oye, pues ha sido un gusto. No, muchísimas gracias a vosotros, un placer. Una pedazo pasada de conversación tecnológica. Me ha encantado. ¿Hay algún último mensaje que quieras dar a la audiencia? No, yo encantado por el rato y lo dicho, yo creo que como equipos hemos de ser capaces de trabajar mucho más cercano en el día a día de lo que a veces lo hacemos. Buen mensaje, muy buen tip. Última pregunta, Jordi. Para ti, las ventas, ¿ciencia o arte? Yo creo que es una mezcla de las dos. Es decir, yo creo que hay una parte mucho más metódica, mucho más ingenieril y tal, pero hay gente que tiene un don y eso es arte. ¿Se puede aprender? Es decir, yo creo que todo se puede aprender y se puede masterizar, pero hay ciertos skills que los tienes o no los tienes. Y hay gente que le vendería hielo a un esquimal y hay otros que serían incapaces de vender hielo en el desierto. Perfecto. Pues oye, mil gracias, Nada, Jordi. gracias a vosotros. Y un placer, tío, de verdad. Encantado.